Me llamo Miles Carter, y la mañana del domingo pasado empezó como cualquier otra, el intenso aroma a aceite de motor en el aire, el reconfortante peso de una llave inglesa en la mano y el zumbido de posibilidades en el taller de acero y alma. No esperaba una confrontación, y desde luego no había planeado un desamor disfrazado de conversación informal, pero cuando Talia entró en la sala detrás de mí, con el teléfono pegado a la oreja, reconocí ese tono, ligero, divertido, despreocupado, y escuché las palabras que destrozaron algo más profundo que el orgullo: no te preocupes, solo me estoy divirtiendo. Jamás me casaría con un mecánico mediocre. Rió suavemente, ladeando la cabeza como si saboreara una broma privada, sin darse cuenta ni importarle que yo estuviera a pocos metros detrás de ella, con el corazón en un puño. No grité. No acusé. Mi mano se quedó quieta sobre el juego de llaves de tubo que había estado guardando en mi caja de herramientas, y sentí el repentino e indeseable escalofrío de la traición calarme los huesos. La grasa bajo mis uñas, el sudor en mi frente, nada importó en el instante en que esas palabras quedaron suspendidas en el aire. El garaje se desvaneció como si estuviera bajo el agua, mi pulso latía tan fuerte que temí que lo oyera al otro lado de la llamada. La risa de Talia se convirtió en una charla educada, su rostro radiante y seguro mientras me miraba una vez, solo por una fracción de segundo, antes de volver a la alegre cadencia de una hija que tranquiliza a su madre. Me di cuenta entonces de que se había olvidado de mi presencia. Se había olvidado del hombre que convertía motocicletas viejas en auténticas obras maestras. Se había olvidado del hombre al que decía amar. Cerré la caja de herramientas con deliberada calma. El clic del pestillo resonó en ese momento de silencio como un veredicto. Sin discusión. Sin espectáculo, solo la serena autoridad de un hombre que sabía cuándo era el momento de irse. Dejé caer mis herramientas en la parte trasera de mi camioneta, cada golpe metálico contra la puntuación marcaba el final de algo que ya no podía negar. Me limpié las manos con un trapo, pero la grasa permaneció, un recordatorio persistente de las horas dedicadas a perfeccionar algo real mientras Talia practicaba el arte de la ilusión. Para cuando me deslicé al volante, el mundo exterior se sentía más frío, seco y vacío que esa mañana. El camino a casa fue un crisol solitario. Dejé atrás las sinuosas carreteras secundarias de Virginia por las rectas e inflexibles líneas de la carretera. El sol ascendía, pero mi ánimo seguía anclado en las sombras. Los pensamientos la rondaban como buitres. ¿Cuánto tiempo llevaba sintiéndose así? ¿Cuántas veces había dicho esas palabras fuera de cámara? La imaginé en FaceTime, en su luminoso y cuidado apartamento, con la única incomodidad de una fugaz mirada hacia mí antes de volver a la pantalla. Las mismas manos que una vez buscaron las mías ahora aferraban un teléfono como si éste contuviera toda la verdad y yo no contuviera nada. Llegar al apartamento de Talia fue como subir a un escenario al que ya no pertenecía. Cajas se alineaban en el pasillo como centinelas, como si hubiera anticipado esta partida desde el principio. No llamé. No toqué el timbre. En cambio, me quedé en el pasillo escuchando un momento, intentando calmar el silencio. Ninguna voz. Ninguna risa. Solo el lejano murmullo de la vida urbana. Me di la vuelta. El eco de sus palabras aún resonaba más fuerte que cualquier motor que hubiera sintonizado. Unas horas después, vibró mi teléfono. Miranda, su madre, llamaba con esa familiar y cortante cortesía. ¿Miles? Es la cena del domingo. Talia dijo que no vendrías, y me lo preguntaba. Su voz se fue apagando, la pregunta cortés quedó suspendida entre nosotros como un metal suspendido. Me imaginé su mesa cuidadosamente arreglada, la mantelería, la plata, la expectativa tácita de que yo apareciera y actuara como un yerno devoto. Pero el hombre que llegó a esa función había cambiado. Podría haber mentido. Podría haber dado alguna excusa amable sobre el trabajo, el tráfico o la salud. En cambio, hablé con claridad. Escuché lo que dijo Talia esta mañana. Esperé. Se quedó sin aliento al otro lado, esa pequeña inspiración antes de la defensa instintiva de una madre. Siento que hayas tenido que oír eso, murmuró con voz temblorosa. Pero no quería sus disculpas. Quería un cambio, un respeto que ya no creía posible. Ya no puedo ir, dije, cada palabra deliberada. No iré a las cenas de los domingos, ni aceptaré el papel de marido de segunda clase. Necesito tiempo para entender que merezco. Hubo un silencio denso e implacable, y luego su disculpa, ofrecida con torpeza,
como si temiera más una ruptura de la etiqueta que una ruptura en mi corazón. Colgué la llamada, el clic del teléfono encerró el último fragmento de mi antigua vida. Al anochecer, las puertas del garaje se cerraron, las luces se atenuaron y me senté en medio del olor a aceite y metal. Mi santuario se transformó de repente en un monumento a la soledad. Un único rayo de luz del atardecer atravesó las motas de polvo, iluminando mi caja de herramientas. Aún con las maletas llenas, me di cuenta de que dejar el mundo de Talia significaba recuperar el mío. Se acabaron las fachadas. Se acabaron las pullas ocultas tras sonrisas educadas. Me limpié las manos por última vez, miré el suelo manchado por años de trabajo honesto e hice una promesa. Reconstruiría mi vida con el mismo cuidado que ponía en cada restauración, forjando la verdad donde solo había habido traición. Y empezaría aquí, en este tranquilo rincón de Virginia, donde el rugido de los motores todavía se sentía como lo más cercano a casa. Mi taller está justo al lado de la Ruta 5, escondido tras un letrero oxidado que dice Steel y Soul Garage, con pintura negra descascarada. No es llamativo ni sofisticado, y la mayoría de la gente ni siquiera le daría un vistazo. Pero ese garaje, esos suelos manchados de aceite, esa sinfonía de llaves de tubo y sopletes, es mi catedral. Es donde respiro, donde creo, donde las cosas que una vez se rompieron cobran vida de nuevo bajo mis manos. Llevo 7 años reconstruyendo motos clásicas aquí. Viejas Nortens, Paneats, Bonnevilles, máquinas que la mayoría de la gente olvida, las resucito. Para mí no son solo metal y tornillos. Es arte. Es historia. Cada abolladura cuenta una historia. Cada ronroneo de un motor es el regreso de un latido. Talia solía pasar por allí, con sus tacones golpeando el hormigón como si no le importara el eco. Se apoyaba en mi banco de trabajo como si fuera un objeto de utilería en un café encantador del centro y me hacía preguntas que parecían ensayadas. ¿Qué hace esa parte?, preguntaba, golpeando un carburador con una uña impecable. Sonreía mucho entonces. Fingió estar interesada. Sabía que no. En realidad, no. Pero la dejé actuar porque, por un tiempo, pensé que lo intentaba. Sus padres, Miranda y Gregory, nunca se molestaron en fingir. Nunca les gustó la grasa en mis manos ni los callos en mis nudillos. Todavía recuerdo la primera vez que los conocí, en su casa del lago. Gregory me miró de reojo como algunos inspeccionan neumáticos usados. Talia me llamó su fase ruda, a su prima, cuando creyó que no la escuchaba. Eso debería haber sido suficiente señal de alerta. Pero lo ignoré. Porque el amor, o lo que yo creía que era amor, te ciega a las grietas que ya están agrietando los cimientos. Después de escuchar lo que Talia dijo por FaceTime. Que solo era divertido, un mecánico mediocre con el que nunca se casaría, no necesité más palabras de su familia. Había obtenido toda la claridad que necesitaba. Ese domingo por la noche, volví a Steel and Soul con ese silencio que te envuelve las costillas y te aprieta. No hablé con nadie. No le respondí el mensaje. No me hizo falta. A la mañana siguiente, llegué temprano. El cielo seguía gris cuando abrí las puertas del garaje. Pasé el día trabajando en una Harley Paneat del 55 con la tapa primaria agrietada. Me perdí en el ritmo del lijado y la soldadura, dejando que las chispas saltaran como un recordatorio de los pensamientos que no estaba listo para expresar. No comí. No miré mi teléfono. No me importaba qué explicaciones se estaban preparando en el apartamento de Talia, ni qué excusas estaría ensayando Miranda para nuestra próxima cena incómoda. Simplemente, trabajaba. Hay algo en el olor a metal quemado y aceite de motor que te quema. Es sincero. No te miente. Cuando una pieza está rota, te lo dice. Cuando algo no encaja, no finge lo contrario. Ojalá la gente fuera tan transparente. Esa noche empecé a empacar las cosas pequeñas de su apartamento. Solo las piezas que me pertenecían. Mi juego de llaves de vaso. Mi máscara de soldar. Un par de manuales viejos que había dejado en su estantería. Me moví en silencio, con paso decidido, como si estuviera desmontando piezas de una moto que no merecía la pena reconstruir. No estaba en casa. Creo que una parte de mí lo agradecía. No quería una confrontación. No quería lágrimas falsas ni disculpas cargadas de culpa. Quería salir.
Era como quitarle el óxido al cromo, metódico, paciente, absoluto. No luchas contra el daño. Lo quitas. A la mañana siguiente, me envió un mensaje. Hola, cariño, te fuiste temprano ayer. ¿Todo bien? Me quedé mirando el mensaje un minuto entero antes de responder. Estoy ocupado en la tienda. Fue la primera vez que le mentí. Pero también fue la primera vez que me di cuenta de que ni siquiera se daría cuenta. Esa semana transcurrió entre restauraciones y silencios fríos. Mi aprendiz, Jaque, un chaval de apenas 22 años que trabaja los fines de semana en el taller, notó que no hablaba mucho. ¿Todo bien, jefe?, preguntó un día mientras alineábamos las ruedas de una Bonneville del 71. Todo despejado, dije. ¿Por qué lo era? Más claro que nunca. Talia seguía enviando mensajes. Pequeñas cosas, registros, actualizaciones, intentar mantener vivo el baile sin darme cuenta de que la música ya había parado. Nunca la confronté. No lo necesitaba. La verdad ya había sido expuesta, y no le veía sentido a fingir sorpresa. Lo que me dolió no fue el insulto, sino la naturalidad con la que lo dijo. La naturalidad. Como si no fuera una persona. Como si fuera un sustituto. Para el jueves, dejé de mirar el teléfono. No la bloqueé. No borré su número. Simplemente dejé de esperar palabras que no pudieran arreglar lo que ya estaba roto. Ese viernes me quedé hasta tarde en el taller. La lluvia golpeaba la puerta del garaje como si fueran dedos intentando entrar, pero seguí soldando, la luz azul proyectaba largas sombras sobre el hormigón. Estaba trabajando en una Norton que llevaba 2 décadas guardada en un cobertizo. El motor estaba corroído. La pintura se estaba descascarando. Todos los demás lo habían desestimado. ¿Y yo? Vi algo que valía la pena salvar. Porque lo bueno de las máquinas, de la auténtica artesanía, es que cuando se respeta el proceso, cuando se le dedica tiempo, se puede revivir incluso el cuadro más deteriorado. Pero no se puede reconstruir algo que era falso desde el principio. No se puede convertir una mentira en verdad. Talia no lo entendía. Quizás nunca lo entendería. Así que dejé que lloviera. Dejé que saltaran las chispas. Dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Porque por primera vez en mucho tiempo, no intentaba demostrarle mi valía a nadie. No buscaba el amor. Me estaba reconstruyendo. Una placa de acero a la vez. El lunes llegó con la promesa de la rutina, una hoja de calendario en blanco, el eco de mis botas en el suelo del garaje y el reconfortante ritual de ponerme guantes manchados de grasa sobre los dedos callosos. Podía oír el nombre de Talia sonar en mi teléfono cada pocas horas, pequeñas migas de pan digitales destinadas a guiarme de vuelta a una vida en la que ya no confiaba. Hola, cariño, te fuiste temprano ayer. ¿Todo bien? Leí su primer mensaje esa mañana. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un velocímetro roto, cada letra distorsionando la verdad que había reconstruido hacía solo unos días. Escribí, ocupado en el taller, y dejé el teléfono a un lado. Mentir era más fácil que responder a su insistencia. Me deslicé en el compartimento trasero donde la Triumph Bonneville de 1971 esperaba desarmada, con el chasis apoyado en un caballete y el motor dividido en 2 mitades como cráneos abiertos. Esta bici fue mi obsesión de la semana. El proyecto que me prometí me ocuparía por completo hasta apretar la última tuerca. Pasé un trapo por el cuadro e inhalé profundamente, dejando que el aroma a disolvente y promesa me inundara. Jaque, mi aprendiz, trajo el carrito de repuestos. Era más joven que la mayoría de los hijos de mi cliente, serio de una manera que me recordaba a mí mismo a su edad, y siempre dispuesto a hacer preguntas. Jefe, ha estado desconectado desde el domingo. ¿Estás bien? Su voz resonó contra las paredes de hormigón, brillante contra las sombras de mis pensamientos. Lo miré, asintiendo sin levantar la vista. Bien, dije en voz baja pero firme. No quería compasión. No necesitaba explicaciones. Necesitaba reconstruir, tomar una máquina fracturada y reconstruirla pieza por pieza. Desatornillé el viejo carburador, cada vuelta de la llave de tubo era una pequeña victoria contra el caos de mi vida personal. El bloque del motor de la Bonneville estaba abierto, con los pistones reluciendo bajo capas de suciedad y tiempo.
Extraje cada pistón, limpié los segmentos, revisé el desgaste y reemplacé lo que estaba irremediablemente desgastado. En esa silenciosa meticulosidad, encontré un ritmo que me arrancó de mi propia angustia. Cuando el metal hablaba con chasquidos y chasquidos, no había engaño, solo una verdad mecánica. Al mediodía, el sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre el marco como 1.000.000 de diminutos espíritus. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Talia. ¿Has estado callado? ¿Me estás ignorando? Pulsé no molestar. El sonido del molinillo en el cilindro había eclipsado todo lo demás. Saltaban chispas en arcos dorados, y las alimenté con el filo de la lima metálica hasta que la superficie del cabezal brilló como un espejo. Cada perno apretado, cada junta colocada, cada cable cortado y enrutado con precisión me tranquilizaba. Podía arreglar las cosas. Ya lo había hecho antes con guardabarros oxidados y transmisiones agarrotadas. Podría volver a intentarlo con las partes de mi vida que aún sentía rescatables. A media tarde, el cuadro de la Bonneville volvía a aparecer una bicicleta. Las llantas estaban bien equilibradas, me había centrado. Los guardabarros cromados brillaban bajo las luces fluorescentes tras un pulido minucioso que parecía casi ceremonial. Me detuve a admirar el reflejo, con la cara manchada de aceite, los ojos entrecerrados en concentración y la mandíbula apretada ante el recuerdo del despido de Talia. Me di cuenta de que no estaba construyendo una moto. Estaba construyendo una declaración. Una que decía que medía mi valor por la dedicación, no por el desprecio de alguien. Jaque se revolcaba en una bandeja de repuestos. Todo está listo para el reensamblaje del motor, dijo en voz baja, como si percibiera el silencio crepitante entre nosotros. No preguntó por los mensajes. No indagó. Simplemente me entregó las juntas y me dio espacio para concentrarme. Admiraba eso en él. Respeto por los límites, respeto por el oficio. Me senté en un taburete y comencé a ensamblar el motor, deslizando los pistones de nuevo en sus orificios con la cuidadosa capa de aceite nuevo, apretando cada perno al par de fábrica. Sentí como el motor se formaba en mis manos, la sinfonía de la combustión interna esperando a ser liberada. Con cada clic de la llave dinamométrica, sentía que recuperaba la confianza. El final de la tarde se convirtió en la noche, y la tienda quedó en silencio a medida que los clientes salían poco a poco. Me aparté un poco y observé la Bonneville, una máquina renacida, con cada pieza igualada, cada superficie pulida. Brillaba como una promesa cumplida. Mi pecho se expandió, por primera vez en días, mis pensamientos no estaban enredados en preguntas hipotéticas o debería haber. Eran directos y seguros, como la llave inglesa en mi mano. Guardé mis herramientas y cerré el compartimento del motor. La moto estaba lista para su primera prueba, con el corazón intacto y su propósito claro. Salí a disfrutar de la brisa fresca, abrí la puerta del garaje y la dejé rodar sobre la plataforma de hormigón. Me deslicé en el asiento, con los pies bien puestos en el suelo, y giré la llave. El motor rugió al arrancar, un ronroneo profundo y mecánico que me recorrió los huesos. Lo aceleré una vez, 2 veces, y luego lo animé a avanzar calle abajo. El viento me azotaba la cara, y me inclinaba en las curvas como si la carretera misma me hubiera mantenido firme todo el tiempo. Con cada kilómetro, la tensión se desvanecía, reemplazada por esa claridad inconfundible que solo la velocidad y la concentración pueden brindar. Más tarde esa noche, cuando el eco del motor se había apagado y el garaje estaba a oscuras, me senté en mi banco de trabajo bajo una sola lámpara. Mi teléfono yacía boca abajo en mi bolsillo, en silencio. Pensé en los mensajes de Talia, en sus intentos de contactarme, y sentí una profunda calma. El olor a aceite aún persistía en mi ropa, pero por dentro me sentía renovado, como si nuevas piezas se hubieran soldado a mi espíritu. Las piezas desparejadas pueden hacer tambalear una máquina, pero cuando todo está alineado, cuando cada componente encaja exactamente donde debe, el resultado es poderoso, imparable. Entonces comprendí que yo también merecía esa clase de integridad. Piezas unidas por la intención, el respeto y la honesta artesanía. Y al igual que aquella Bonneville, estaba listo para seguir adelante, ya no como una colección de piezas rotas, sino como un hombre completo forjado por mis propias manos, guiado por mis propios valores e impulsado por la confianza de que la verdadera restauración comienza con el respeto. El viernes por la mañana,
El aire en el garaje Steel and Soul se sentía diferente, cargado, eléctrico, como el instante previo al arranque de un motor. Por una vez, no fue el zumbido de la maquinaria ni el olor a aceite lo que me oprimía el pecho, sino la anticipación. Seguí mi rutina matutina, me puse los guantes, revisé el nivel de juntas y rodamientos, saludé a Jaque con un breve asentimiento y un pulgar hacia arriba. El taller bullía con la llegada de los pedidos de piezas y el rumor distante de los clientes madrugadores, pero yo ya estaba concentrado en lo que me esperaba, la confrontación que había postergado toda la semana. Talia llegó justo después del amanecer, con sus tacones resonando con decisión sobre el suelo de hormigón. Se quedó en el umbral, con las manos en las caderas, vestida con pantalones de vestir y una chaqueta de corte impecable que evocaba más a salas de juntas que a carreteras secundarias. Vi cómo se detenía, observando el garaje como si fuera una exposición en lugar de mi lugar de trabajo. Luego irguió los hombros y entró. Su perfume, floral y fresco, flotaba tras ella como un invitado indeseable. Miles, dijo con voz firme pero con un temblor que reconocí como miedo. Has estado actuando raro. ¿Qué pasa? Su pregunta quedó flotando en el aire, cargada de expectativas que se enredaban en mi corazón, como si fueran llaves inglesas. La miré entonces, la miré de verdad, más allá de la marca que había elegido, más allá de la preocupación simulada en sus ojos, directamente a la mujer que creía conocer. Parecía cansada, con las mejillas apretadas por el peso del desliz del fin de semana pasado, y los labios más finos de lo que recordaba. Su mirada se dirigió a mis manos antes de encontrarse con mis ojos, como si esperara que la grasa y el arrepentimiento se filtraran por mi piel. Respiré hondo y sentí que el pulso del taller se ralentizaba a mi alrededor. El zumbido de los taladros y el portazo de los armarios se desvanecían en un zumbido sordo. Escuché lo que le dijiste a tu madre, dije en voz baja, con determinación, sobre no casarte con un mecánico pobre. Su postura se congeló. La tensión en sus hombros se endureció, y el mundo se inclinó ligeramente sobre su eje como si la consecuencia misma hubiera entrado en la habitación. Por un momento, no dijo nada, con los ojos abiertos y la boca abriéndose y cerrándose en silencio. El silencio se prolongó, y sentí una opresión en el pecho con cada latido. Miles, no lo decía en serio, empezó en voz baja. No, interrumpí, firme y segura. Sí, lo hiciste. Hice una pausa, dejando que la gravedad de esas palabras se asimilara. Por fin estabas siendo sincero. Su mirada se posó en el suelo, con la mandíbula apretada. Talia era buena ocultando cosas, sus emociones sepultadas bajo capas de risas educadas y palabras tranquilizadoras. Pero ese día, la fachada se desvaneció, y vi la culpa retorcerse en su rostro. Tragó saliva, como si intentara forzar una disculpa, y me di cuenta de que ella también había ensayado este momento. Tal vez se había imaginado un guión diferente, uno en el que pudiera suavizar las cosas con lágrimas y palabras dulces. Pero no había vuelta atrás, ni remedio para el dolor de aquel despido despreocupado. Se acercó, con la voz temblorosa. Lo siento, Miles. Fue una estupidez. Estaba enfadada con mi madre y dije algo inapropiado. ¿Te quiero? Sus palabras salieron atropelladamente, disculpas fragmentadas y confesiones apresuradas, pero ninguna igualaba la honestidad de sus palabras del domingo pasado. El amor no era cuestión de conveniencia ni de posición social. No era una frase que se pudiera pronunciar para obtener aprobación. Me crucé de brazos y la escuché hablar, viendo cómo cada disculpa se desprendía como una pieza suelta en un motor a medio construir. Necesarias, quizá, pero insuficientes sin una verdadera reparación. No quiero una disculpa, dije en voz baja. Quiero respeto. Quiero a alguien que me vea como soy, no un sustituto hasta que llegue algo mejor. Mi voz sonaba hueca, como si resonara en una tienda vacía. Cerró los ojos brevemente, los nudillos se le pusieron blancos alrededor de la correa del bolso. Cuando los abrió de nuevo, el brillo de las lágrimas brillaba en las comisuras. Tienes razón, susurró. Dejé que mis padres, sus expectativas, se interpusieran entre nosotros. Me entró el pánico por lo que pensarían si me casaba con un mecánico. Pero te amo. Lo hago. Amor. Era una palabra frágil, tan fácil de usar, tan pocas veces respaldada por acciones firmes. Observé su rostro, tan familiar pero alterado por la decepción,
Y comprendí que el amor por sí solo no podía reconstruir la confianza ni borrar el recuerdo del menosprecio. Sentí un rugido crecer en mi pecho, como un motor defectuoso que se negaba a girar con suavidad. El amor no basta, dije con voz apagada. No cuando aún depende de la aprobación de alguien. Si no pudiste confiar en mí cuando nadie más te veía, ¿cómo sé que confiarás en mí ahora? Se mordió el labio, y las palabras tranquilizadoras vacilaron en su lengua. El silencio que siguió fue denso, tan denso que parecía un sabor, resonando con todas las cenas perdidas, las llamadas incómodas, el sonido de las herramientas al salir de un apartamento que ya no podía llamar hogar. Pensé en la bondad casera de este garaje, en cómo el metal y la grasa nunca me juzgaron, en cómo cada restauración exigía una dedicación total. Necesitaba esa misma certeza en mi vida. Talia encogió los hombros. Echó un vistazo a los estantes de piezas y los tanques de combustible pulidos, su santuario en un mundo de cosas rotas. Nunca quise perderte, Miles, dijo, con la voz apenas un susurro. Pero ya lo hiciste, respondí, suave como un susurro y el doble de fría. Me perdiste en el momento en que dijiste que no era lo suficientemente buena para casarte contigo. Me alejé porque necesitaba saber quién era sin ti, y descubrí que valgo más que la convicción real de alguien. Abrió la boca como para discutir, para suplicar, pero no le salieron las palabras. Sus zapatos lustrados rasparon el suelo al girarse y caminar hacia la puerta. Le di la espalda, observando cómo el dobladillo de su blazer desaparecía en la tenue luz de la entrada de la tienda. Entonces exhalé, como si soltara el último aliento que me ataba a esa relación rota. Cuando sus pasos se desvanecieron, me volví hacia el banco de trabajo. Pasé la mano por el depósito pulido de la Bonneville y sentí la promesa de la restauración latir bajo mis dedos. Las máquinas podían desmontarse y reconstruirse, los errores corregirse, los motores ajustarse a la perfección. Las personas eran más complejas, a veces irreparables. Tomé mi llave inglesa y volví al trabajo. El clic de los enchufes y el zumbido del progreso llenaban el espacio donde antes reinaba la falta de comunicación. Había recibido su mensaje y respondí con mi propia verdad. El resto, lo entendiera o no, no era asunto mío. Tenía un trabajo más importante que hacer, recuperar la narrativa de mi vida, un reajuste a la vez. El domingo llegó como un eco hueco de todos los fines de semana que alguna vez había anticipado. El suave tintineo de los cubiertos, el murmullo de una conversación cortés, el barniz pulido de la expectativa familiar sobre una base cargada de juicio. Sentado en mi camioneta frente a la majestuosa casa de Gregory y Miranda, con el motor enfriándose bajo mí, me preguntaba si debía darme la vuelta para siempre. Pero algo en su invitación, pronunciada con una extraña mezcla de remordimiento y orgullo, me conmovió. Gregory siempre me había sorprendido discretamente. Su gran interés por las relaciones de transmisión, su admiración por la artesanía, y creí, al menos por un momento, que tal vez era sincero. Una rama de olivo extendida no por Talia ni por sus disculpas susurradas, sino por los padres que una vez me habían despedido sin miramientos. Crucé el césped bien cuidado y me detuve en el umbral, aspirando el aroma a lavanda y pintura fresca. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera llamar, y Gregory estaba allí de pie, con una camisa impecable y las mangas arremangadas, como si acabara de rebuscar en su propia vida buscando verdades que compartir. Me ofreció una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Miles, dijo con la voz entrecortada por el alivio y el arrepentimiento, entra. Dentro, la sala de estar formal parecía encogida por la expectación. Miranda rondaba cerca de un jarrón con forma de violín rebosante de orquídeas. Su postura era rígida, con los dedos apretados alrededor de los tallos, como si la vida se hubiera convertido en una serie de gestos ensayados. Dejé que las atenciones de su familia me invadieran, notando cómo la mirada de Gregory se posaba en mí, esperando ser aceptado, y como los ojos de Miranda, aún con lágrimas contenidas, delataban el miedo de enfrentarse al hombre al que había menospreciado con tanta naturalidad. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, con la cubertería pulida como un espejo, la porcelana adornada con delicados motivos de enredaderas azules. Talia no estaba. No había lugar para ella con su servilletero bordado, y sentí una punzada en el pecho, un recordatorio de que estaba allí bajo las condiciones de otra persona, ocupando un asiento que ella había desocupado, pero que quizá nunca había ocupado del todo. Gregory me sirvió una copa de vino tinto, el Borgoña intenso reflejaba la luz como una promesa.
Quería agradecerte, dijo en voz baja, sus palabras se fundieron con el silencio de la sala, por darnos la oportunidad de arreglar esto. Levanté el vaso, pero no bebí. En cambio, lo volví a dejar sobre la mesa con cuidado y dejé que el silencio se instalara. No necesitaba agradecimientos, necesitaba sinceridad, y este momento parecía incómodamente preparado, como una fotografía esperando una sonrisa que no llegaba. Vine porque me lo pediste, respondí con voz firme, pero necesito oír algo más que disculpas. Miranda tragó saliva, con la garganta agitada como si buscara valor en el aire. Miles, empezó con voz suave como pétalos que caen, te juzgué incluso antes de conocerte. Cuando Talia te presentó, vi grasa y overol y supuse que no tenías ambición. Pensé que un mecánico no podría ofrecerle la vida que quería para mi hija. Me equivoqué. Sus palabras temblaban, cada una cargada de genuino arrepentimiento. Estudié su rostro, las líneas suaves de una mujer obligada a lidiar con su propia arrogancia. El pliegue en su frente que denotaba noches de insomnio reconsiderando sus juicios. Gregory se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Has construido algo auténtico aquí, dijo, señalando con la cabeza una fotografía enmarcada en el aparador. Un Norton Damenate reluciendo bajo el sol de verano, con su cromo y pintura negra impecables. Has convertido chatarra en leyendas. Me has enseñado más sobre integridad que cualquier conferenciante. Su mirada se cruzó con la mía, firme. Entonces me di cuenta de cuánto respetaba a este hombre, quizás más de lo que jamás había respetado las convicciones de Talia. Cerré los ojos ante la oleada de emoción que había intentado contener tras llaves inglesas y acero. Sus palabras fueron inesperadas, una inversión de roles que me hizo sentir como si pisara terreno desconocido. Durante años había luchado por su aceptación, y ahora la aceptación llegaba no a través de las disculpas forzadas de Talia, sino a través de la humildad de dos personas que reconocían su propia ceguera. Aún así, no podía borrar el eco de su insulto, la crueldad casual que me había herido más profundamente que cualquier llave inglesa. Gracias, dije en voz baja, pero no puedo fingir que lo que pasó no importó. Se hizo el silencio. Me imaginé a Talia de pie detrás de una de las sillas, su ausencia acechando cada mirada fugaz y cada palabra cautelosa. Imaginé su disculpa que nunca llegó, sus manos que nunca limpiaron la grasa del banco de trabajo que yo llamaba mi segundo hogar. Entonces comprendí que su arrepentimiento, aunque sincero, no podía borrar su insensibilidad. Estaba allí porque acepté darles esta cena, no porque creyera que lo cambiaría todo. Los ojos de Miranda brillaron, y Gregory extendió la mano para tocarme el antebrazo, un gesto tácito de solidaridad. Lo entendemos, dijo. Solo esperamos que nos dejes volver a formar parte de tu vida bajo tus condiciones. Consideré la oferta. Pensé en las mañanas tranquilas en el garaje, el rugido de un motor en mis oídos, la sensación del metal cediendo a mi tacto. Pensé en la soledad que había abrazado, la claridad que había encontrado en el zumbido de la restauración. Y pensé en el asiento vacío de Talia, en el anillo que había traído y en el insulto que había lanzado como una piedra a mi mundo. Agradezco la oferta, dije finalmente con voz serena. Pero no estoy lista para reconstruir lo que se rompió. Estoy reconstruyendo algo nuevo. Levanté mi copa de vino, el Borgoña profundo como la determinación, y bebí. El vino era audaz, inflexible, como la vida que pretendía llevar. Terminamos la comida conversando tranquilamente, hablando de recomendaciones de clientes, de las próximas exposiciones de motos y de técnicas de pintura que podrían hacer que el óxido parezca arte. Miranda pidió una visita al taller la semana que viene, y Gregory se planteó en voz alta la posibilidad de patrocinar un proyecto de restauración para su propia moto clásica. Eran conversaciones sobre el futuro, tentativas pero reales, sin la necesidad de fingir que no había pasado nada. De regreso a mi camioneta, respiré el aire fresco de la tarde y sentí que un peso se me quitaba de encima. La familia que una vez me había despreciado me había tendido una mano sincera, y la había aceptado. No para regresar al viejo mundo, sino para entrar en uno nuevo, definido por el respeto mutuo. Conduje a casa bajo la luz de las estrellas emergentes, con el motor zumbando bajo mí como un compañero, y comprendí que el perdón era un regalo que me hacía a mí mismo. Era libre de elegir qué relaciones conservar, cuáles dejar ir y cuáles reconstruir desde cero. Esa noche, la luna iluminó el garaje con un tenue tono plateado, y encendí las luces del techo.
Pasé la mano por el depósito pulido de la Triumph Bonneville, pensando en las piezas desparejadas y en cómo algunas uniones aguantaban décadas mientras otras se rompían como resortes frágiles. Estaba listo para un nuevo capítulo, uno forjado no por sentimentalismo ni conveniencia, sino por la inquebrantable artesanía de la verdad. El viernes siguiente, el garaje estaba más frío de lo habitual. Llegué antes del amanecer, con el cielo aún teñido de noche, y encendí las lámparas del techo para iluminar mi espacio de trabajo. Había pasado la mayor parte de la semana inmerso en una Norton International de 1953, buscando una fuga de aceite que me había atormentado durante días. El olor a disolvente y metal quemado alivió una tensión que apenas reconocía. Pero bajo esa calma, sentí el rugido de algo que se acercaba, algo que no podía ignorar, como un carburador desalineado. A media mañana, los tacones de Talia resonaron en el suelo de cemento, inconfundibles, incluso bajo el rugido de un motor al ralentí. Llevaba una pequeña caja negra en la mano, de esas que usan los joyeros para los anillos de compromiso. Mi aprendiz, Jake, se limpió las manos con un trapo y levantó la vista con un destello de curiosidad en los ojos. Vi a Talia acercarse, como si hubiera rozado el metal pulido de su reloj, y sentí una vieja y dolorosa punzada en el pecho. Lo que fuera que ella sostuviera tenía el poder de cambiarlo todo, o al menos ese era el guión en el que alguna vez creí. Se detuvo en mi banco de trabajo, el ruido de la Norton dio paso a un silencio incómodo. Dejó la caja con cuidado y respiró profundamente, temblando de miedo y esperanza. Miles, empezó con voz suave y sincera, quiero casarme contigo. Por un momento, creí haberla oído mal. Me sequé las manos en los vaqueros y me recosté, observándola como si se hubiera convertido en una extraña. La caja estaba en el banco, pequeña, elegante y absurdamente fuera de lugar entre llaves inglesas y manchas de aceite. Jake se aclaró la garganta detrás de mí, y me di cuenta de que todo el taller se había quedado en silencio. Todos los clientes y compañeros mecánicos se detenían a presenciar la escena. ¿Me estás proponiendo matrimonio?, pregunté en voz baja, controlada. El corazón me latía con fuerza como si reconociera lo que estaba en juego en ese momento con más claridad que mi cabeza. Los labios de Talia temblaron. Se arrodilló y abrió la caja, revelando un anillo que brillaba con promesas. Un diamante de talla perfecta engastado en oro blanco. Captaba la luz y la refractaba como una confianza fracturada. Sí, susurró. Sé que te lastimé. Sé que dije cosas que no puedo retractar. Pero te amo, Miles Carter. Quiero demostrarte que hablo en serio. ¿Te casarías conmigo? Recordé aquella tarde en su apartamento cuando sus palabras me impactaron como un mazazo. Recordé cómo su risa había sonado tan genuina hasta que comprendí su objetivo, que nunca había sido de alegría, sino de un despido privado que oí por casualidad. Recordé que la caja que guardaba no contenía joyas, sino desdén. Este anillo parecía una disculpa rebautizada, un intento de envolver a Rapunzel con sentimiento. Me enderecé y retrocedí, el suelo de madera bajo mis pies se sentía resbaladizo por la indecisión. Dejé que la mirada de Talia se posara en mí, ansiosa por la respuesta que creía merecer. ¿Crees que un anillo lo solucionará?, pregunté con voz mesurada, pero con un filo de acero. ¿Crees esto? Señalé la caja abierta, borra el recuerdo de cuando me llamaste un pobre mecánico, indigno de tu mano. Sus ojos brillaron de dolor. Extendió la mano, rozando los míos con las yemas de los dedos como si pudiera transmitir sinceridad a través de la piel. No se trata de ese comentario. Fui egoísta, buscando aprobación. Entré en pánico y dije algo cruel. Pero este anillo, este es mi compromiso. Quiero construir una vida contigo. Una vida. La palabra me pesaba, cargada de imágenes de cenas, gestos de cortesía y juicios susurrados a puerta cerrada. Pensé en el taller, sus puertas abiertas y su clientela honesta, mis reparaciones y restauraciones guiadas únicamente por la dedicación al oficio. Recordé por qué me había enamorado de Talia, su risa, su curiosidad, hasta que se convirtió en un interés fingido por mi trabajo como utilería en lugar de una pasión genuina. No quiero una vida basada en el pánico, dije, rodeando el banco de trabajo para mirarla de frente. No quiero una vida basada en la idea de que solo soy aceptable después de convencer a tus padres de que soy lo suficientemente bueno. Alcé la voz para que el eco se perdiera entre los estantes de piezas.
Quiero a alguien que me respete antes de disculparse, antes de hacer promesas de oro, antes de tener que demostrarle algo a su familia o a sí mismo. Talia tragó saliva, con vergüenza y arrepentimiento reflejados en sus ojos. Cerró la caja del anillo, deslizando la tapa como si hubiera emitido un veredicto. Miles, por favor, suplicó con la voz quebrada. Sé que no deshace lo que dije, pero pasaré el resto de mi vida corrigiéndolo. Estaré a tu lado, en este garaje, en tu mundo. Enséñame. Inclúyeme. Déjame ser parte de ti. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete de papeles, documentos legales, como pronto me di cuenta, una oferta para invertir en la tienda, para conseguir préstamos, para remodelarla y ampliarla. Quiero ayudarte a crecer, añadió. No solo como mi esposo, sino como mi compañero. Mi aprendiz se movió detrás de mí, y al girarme vi a Jaque de pie al borde de la bahía, sin saber si intervenir o permanecer como testigo en silencio. Sentí el peso de su mirada, le importaba mi felicidad, pero también conocía mi valor como hombre independiente. Cerré los ojos y respiré hondo, con arrepentimiento y determinación. ¿Quieres recuperar el respeto que nunca tuviste?, dije en voz baja, abriendo de nuevo la caja para mirar el anillo una vez más. El diamante brillaba desafiante, proyectando heridas prismáticas sobre el banco. No rechazo el anillo, continué, rozando el forro de terciopelo con los dedos. Rechazo la premisa de que el amor se rescata con riqueza o promesas. No puedes ganarte la confianza de alguien invirtiendo. El rostro de Talia se arrugó, las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus pestañas. Retrocedió lentamente, con expresión atormentada. Así que eso es todo. Me estás rechazando. Cerré la caja con cuidado, con el mismo cuidado con el que jamás había guardado un componente de motor invaluable. No es el momento adecuado. No puedo aceptar propuestas cuando aún estoy reconstruyendo mi autoestima. Me puse de pie y deslicé la caja por el banco, lejos de mí, hacia ella, una oferta que había intentado extenderme, pero que ahora rechacé. Tragó saliva, asintiendo lentamente, como si comprendiera pero apenas pudiera soportar el precio. Lo siento, Miles, susurró, con la voz apenas audible por encima del zumbido de un compresor al arrancar. De verdad que sí. Volví a la Norton en su soporte, el ritmo ininterrumpido de la maquinaria me llamaba a casa. Lo sé, dije sin mirarla. Espero que algún día entiendas por qué esto no se trataba de un anillo. Mientras Talia se enderezaba y se dirigía a la salida, sentí que las puertas del garaje se cerraban en mi mente, firmes, definitivas. Tomé mi llave inglesa de nuevo, concentrándome en el trabajo que tenía por delante. El ensamblaje del motor de la Norton, que esperaba, con sus pistones intactos y juntas limpias, me recordaron que algunas cosas solo valen la pena reconstruir cuando los cimientos son sólidos. Jaque dio un paso adelante, ofreciéndome una junta nueva con un leve asentimiento, y la acepté sin dudarlo. El brillo del anillo se desvaneció en mi bolsillo, eclipsado por la certeza del acero contra el acero, de la verdad forjada por mis propias manos. El amor, comprendí, no era un regalo para invertir ni negociar. Era algo que me había ganado, con respeto y constancia. Me propuse reclamar una reparación a la vez. El domingo por la noche me subí al asiento del copiloto de la elegante camioneta de Gregory. El ronroneo del motor distaba mucho del rugido de mi triunfo. El aire fresco entraba por la ventana abierta como una pregunta que ya había respondido. Al entrar en su entrada circular, la luz de las ventanas del comedor se extendía sobre el césped, prometiendo una calidez que ya no daba por sentada. Detrás de mí, los detalles cromados de la Norton captaban la última luz del atardecer. Mi santuario esperaba pacientemente mi regreso. Salí al porche tenuemente iluminado y Gregory me recibió en la puerta con los brazos abiertos en una genuina bienvenida que me resultó nueva y familiar a la vez. Me alegra que hayas venido, dijo con voz cálida pero con un matiz más profundo, alivio, quizás, o la esperanza de que esta cena fuera importante. Me ofreció una copa de bourbon al entrar, el líquido ámbar se mecía como la luz del sol. La acepté con un gesto de la cabeza, tomando un sorbo lento para calmar los nervios que apenas reconocía. Dentro, la mesa estaba puesta para 3, pero solo 2 sillas estaban ocupadas, Gregory a la cabecera y Miranda a medio camino. La tercera silla estaba vacía en el sitio habitual de Talia, con su servilleta intacta y el tenedor de plata aún reluciendo sobre el mantel.
Sentí ese espacio vacío como una página perdida en un libro que alguna vez creí terminar. Miranda miró el asiento vacío y luego volvió su atención hacia mí con una pequeña sonrisa esperanzada. Pensamos que se sentiría raro sin ella, admitió en voz baja, pero te queríamos aquí. Asentí, rozando el borde de mi vaso con el pulgar. Estoy aquí, dije en voz baja. Eso es lo que importa. Las palabras fueron como una promesa, tanto para ellos como para mí. Empezamos con entremeses, salmón ahumado sobre tostadas crujientes, cucharadas de crema fresca de eneldo y martini con la mezcla perfecta. La conversación se desarrolló en el cómodo terreno de los proyectos recientes del taller. La sorpresiva inversión de Gregory en la restauración de una sartén antigua. El nuevo interés de Miranda por la encuadernación como afición para compensar su trabajo corporativo. Sus preguntas eran sinceras, sin la cortesía cautelosa que antaño caracterizaba cada reunión. Por primera vez, no presentí ninguna segunda intención. A mitad del primer plato, Miranda dejó el plato y se inclinó hacia mí con los ojos brillantes. Miles, lo que dije la semana pasada fue en serio. Te juzgué injustamente. Juzgué un libro por su portada. Pero esto, dijo, moviendo la mano por la habitación, esta vida que has construido, este garaje tuyo y el respeto que te has ganado, es real. Lo respeto. Sus palabras brillaron como brasas. Tragué saliva y sentí el calor del bourbon en el pecho. Gracias, respondí con voz firme. Eso significa más de lo que puedo expresar. La observé relajarse, mientras la tensión se disipaba de sus hombros. Fue como una victoria tácita, el reconocimiento que necesitaba de quienes antes me consideraban insignificante. Llegó nuestro plato principal, trucha arcoíris a la plancha sobre una cama de espinacas salteadas y arroz salvaje, preparada por un servicio de catering que Gregory insistía en contratar para eventos especiales. Comí despacio, saboreando los sabores, la sensación ceremonial de los cubiertos de plata en mi mano. Cada bocado era como una renovación, una recuperación de mi dignidad. Entonces Gregory hizo una pausa, dejó el tenedor y me indicó que hablara. Sabes, Miles, comenzó con voz cautelosa, la ausencia de Talia es suya. No fingiré que es fácil. Pero si alguna vez decides que quieres reconstruir algo más que motocicletas, será un honor para nosotros tenerte de vuelta en esta mesa, cuando estés listo. Sus palabras me impactaron con suavidad pero firmeza, como faros que me guiaran hacia una encrucijada implícita. Sostuve su mirada, agradecida por la sinceridad de su tono. Te lo agradezco, dije. Ahora mismo, estoy concentrado en reconstruir mi vida. Pero esto, señalé la mesa y luego la habitación, parece una base sólida. Miranda se acercó y le puso una mano en el antebrazo. Entonces, construyamos algo nuevo, dijo. Algo mejor. Su esperanza resonó en mí, uniendo los bordes desgastados de los errores del pasado. Sentí un cambio en el pecho, la certeza de que, aunque algunas relaciones se desmoronan sin remedio, otras podrían renacer más fuertes que antes. Pasamos al último plato, un pastel de chocolate sin harina con un toque de coulis de frambuesa, y charlamos un poco más sobre la próxima exposición de motocicletas antiguas en Richmond. Gregory quería mi opinión sobre qué motos presentar. Miranda se preguntó si podría acompañarme al taller algún día para aprender sobre tapicería. Me encontré sonriendo de verdad. Por primera vez desde que las palabras de Talia me destrozaron el mundo. Después del postre, salí solo al porche a tomar un poco de aire fresco. Las Norton y las Bonneville que descansaban en el garaje se reflejaban en la ventana detrás de mí, esperando como amigas leales. El cielo nocturno estaba despejado, un tapiz de estrellas en lo alto. Cerré los ojos y pensé en Talia, en su oferta de anillo, en sus disculpas, en su ausencia, y comprendí que, aunque compartíamos un pasado, nuestros caminos se habían separado para siempre. Cuando regresé, Gregory y Miranda se levantaron para despedirme. Me estrecharon la mano, una calidez genuina se transmitió entre nosotros y ese simple toque. Los ojos de Miranda brillaron a la luz de la lámpara. Gracias por darnos otra oportunidad, dijo. Asentí. Gracias por mostrarme que aún tengo una. Lo decía en serio. No solo su oportunidad, sino la mía. La oportunidad de redefinir la familia en términos de respeto y autenticidad. Conduje a casa bajo un cielo iluminado por la luna, con la silueta de la Norton asomándose al llegar al garaje.
Apagué las luces y escuché mi respiración, ahora regular, sin prisas. Me quité la chaqueta y la colgué en el perchero. Luego, atravesé las puertas abiertas y me sumergí en el familiar bullicio de mi taller. Las herramientas me esperaban como compañeras, los delantales de cuero secos, los chasis pulidos. Pasé los dedos por el depósito de la Bonneville, recordando la satisfacción de cada pieza restaurada, cada perno de alineación. La cena de esta noche me recordó algo vital, que la restauración no es solo para las máquinas. Es para las vidas, para las relaciones, para la autoestima. Algunas piezas, una vez inutilizables, se desechan. Otras, si se tratan con cuidado, se pueden enderezar y pulir hasta que brillen con más intensidad. Cerré las puertas del garaje, cuyo clic resonó en la noche silenciosa, y apagué las luces. Mañana volvería a mi banco, reuniendo herramientas y sueños a partes iguales. Me adaptaría al ritmo de forjar metal y forjar nuevos comienzos. La cena sin ella había sido más que una simple comida. Había sido un punto de inflexión, la prueba de que incluso donde antes reinaba la traición, el respeto y la sinceridad podían construir algo inquebrantable. Y por primera vez desde que guardé esa caja de herramientas en el apartamento de Talia, sentí la sólida promesa del mañana, brillando como cromo pulido bajo las lámparas del techo del taller. El martes siguiente por la tarde, justo cuando creía que las sorpresas de la semana se habían agotado, Jessica Bennett, prima de Talia y la gurú de relaciones públicas de la familia, entró tranquilamente en Steel and Soul Garage. Llevaba una blusa blanca impecable, una falda tubo oscura y una sonrisa tan perfecta que casi sospeché que era Botox. En la mano llevaba una carpeta brillante con el logo de mi tienda estampado en letras enormes. Propuesta de expansión de acero y alma. Tenía las manos hundidas hasta los codos en aceite de motor, desatornillando un perno difícil de la tapa primaria de una Harley Paneat de 1968. La solté, la dejé a un lado y me limpié las palmas con un trapo antes de levantar la vista. Los tacones de Jessica resonaron contra el suelo de hormigón al acercarse al banco de trabajo donde había dispuesto las piezas desmontadas del motor. Detrás de ella, Jaque se detuvo en la siguiente plataforma, llave inglesa en mano, intercambiando una mirada conmigo que decía, «Prepárate». «Miles, cariño», empezó Jessica con voz dulce y fresca, «me alegra mucho verte». Abrió la carpeta como si estuviera desvelando el póster de una película taquillera. «He estado pensando en ti, en tu tienda, y me he dado cuenta de que estás perdiendo una gran oportunidad de marca». Me recosté en el banco de trabajo, con los brazos cruzados, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Te escucho», dije, aunque sospechaba que no me interesaba oír mucho. Se aclaró la garganta, mirando por encima de sus uñas perfectamente esmaltadas. «Una campaña de marketing, claro. Lo llamaremos Renacimiento Restaurador. Rediseñaremos tu logotipo, ya sabes, lo haremos más elegante y moderno. Contrataremos a un videógrafo para grabar vídeos promocionales impactantes. Y luego te pediremos que organices talleres de restauración VIP para clientes de lujo, propietarios de yates de lujo, coleccionistas de coches clásicos, el tipo de público que puede permitirse un Paneat de los años 50 totalmente personalizado con detalles dorados». Volvió a tocar la tapa de la carpeta. «Ya he preparado un plan de inversión. Contratarás a un gerente de marca. Mi asociado está disponible y podemos lanzar el próximo mes». Observé su rostro, notando el entusiasmo en sus ojos, ese tipo de entusiasmo que se ve en los vendedores desesperados por cerrar un trato. «¿Crees que estoy exagerando?», pregunté en voz baja. La sonrisa de Jessica vaciló un instante antes de recalibrarse, como si estuviera puliendo su expresión. «Para nada», dijo. «Brillante como la luz de un escenario. Ambos sabemos que el acero y el soul merecen ser mundialmente famosos. Tienes talento, Miles. Te has forjado una reputación con tu habilidad innata, pero hoy en día no basta con ella. Necesitas una narrativa, algo que atraiga clientes bien pagados y noticias en redes sociales». Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el banco de trabajo, ajena a las piezas del motor esparcidas bajo ella. «Puedo organizar un artículo en la revista Classic Reader. Luego, presentaremos segmentos a los medios locales. Un mecánico héroe anónimo transforma motos clásicas en obras maestras. Seguiremos con la historia del pobre mecánico que se convirtió en el centro de atención de la élite de Virginia. Es perfecta».
Sus palabras sonaron como aceite sobre metal caliente, resbaladizas e indeseadas. Me enderecé y recogí con cuidado un aro de pistón, como si fuera más sustancial que su propuesta. Agradezco el esfuerzo, dije con voz mesurada. Pero esto no se trata de una marca. Se trata de trabajo honesto. Parpadeó, sorprendida. ¿Pero no quieres que tu tienda crezca? ¿Tener más clientes? ¿Más ingresos? Piensa en las posibilidades. Coloqué el anillo de pistón en la mesa con cuidado. Quiero clientes que respeten el oficio, que valoren el trabajo en sí, no la publicidad. Hice una pausa, eligiendo mis palabras. No puedes ganarte la confianza de alguien con relaciones públicas. Si empiezas a inventar historias y a crear una fachada de prestigio, con el tiempo el brillo se desvanece y el trabajo muestra grietas. Jessica apretó los labios en una fina línea, mirando a Jake, que permanecía en silencio detrás de mí. Respiró hondo, intentando recuperarse. ¿Así que rechazas toda ayuda? Rechazo una campaña hecha con pretensiones, dije. No necesito el apoyo de famosos. Necesito clientes fieles que aprecien mi trabajo. No quiero un espectáculo que deslumbre a la gente. Quiero que las máquinas hablen por sí solas. Cerró la carpeta con un suave clic, metiéndola bajo el brazo como un animal herido. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Solo intento ayudarte a alcanzar el éxito que mereces. Me limpié las manos con el trapo y di un paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para que viera las manchas de aceite en mi manga. El éxito no es algo que te regalan, dije. Te lo ganas. Cada tornillo que aprietas, cada motor que resucitas. No te lo ganas empaquetando tu vida en un comunicado de prensa. Jessica hundió los hombros. Se quedó mirando el logo de la carpeta como si la hubiera traicionado personalmente. Supongo que no lo haces con el corazón, dijo al fin. Apreté la mandíbula. Tienes razón en una cosa. Mi pasión está en este trabajo. Siempre lo ha estado. Señalé las piezas de la cabeza de sartén dispuestas en el banco. Eso es real. Eso es tangible. Y dejaré que eso hable más fuerte que cualquier campaña de relaciones públicas. Cerró los ojos y asintió levemente, como preparándose para una tormenta que había decidido no afrontar. De acuerdo, Miles, dijo con una voz sorprendentemente suave. Tú ganas. Se dio la vuelta y se alejó, con los talones resonando en una retirada decidida. La vi marchar, luego cogí una llave de tubo y la coloqué en el perno con facilidad. Jake se reunió conmigo en el banco y me ofreció una pieza nueva para instalar. La acepté con gratitud, aspirando el familiar aroma a aceite y acero. En los días siguientes, me siguieron rumores sobre sus intentos de campaña, mensajes de conocidos en común preguntándome por qué había rechazado una oportunidad tan grande, y un mensaje de Talia. ¿Qué quería Jessica? Pero los ignoré a todos. En cambio, me concentré en la Harley Paneat que tenía delante, ajustando segmentos a los pistones, alineando engranajes hasta que vibraban en perfecta armonía. El taller volvió a su ritmo de trabajo real, con los motores acelerando mientras probábamos las reconstrucciones, clientes que me estrechaban la mano y me entregaban sus preciadas máquinas, confiando en que yo las devolvería a la vida. No necesitaba vídeos virales ni reportajes en revistas. Necesitaba la sincera gratitud de alguien cuya moto rugiera en la carretera, por haberle dedicado horas, sudor y alma. Al final de la semana, la moto cobraba vida bajo mis manos, con un sonido de escape profundo y sin complejos. Salí de la bahía y bajé por el camino de entrada, con el viento azotándome la cara y el camino que tenía por delante se extendía como un solo horizonte. Ningún experto en relaciones públicas, ningún anillo, ninguna cena preparada podría replicar ese momento en que el metal y el hombre se movieron al unísono. Puede que Jessica pensara que exageraba, pero el trabajo de verdad no es ostentoso. Es implacable, exigente, implacable, y en ese crisol, descubres quién eres realmente. Y mientras el mundo se desvanecía ante mí en esa primera prueba, me sentí más yo mismo que en semanas. Mi tienda, mi vida, mi reputación, dignas en sus propios términos, prueba de que la autenticidad no se fabrica, solo se gana. Una tarde, mientras apretaba el último tornillo de la abrazadera del escape de una Triumph Tiger de 1964, Talia entró en el garaje con una carpeta delgada que parecía fuera de lugar entre mis herramientas y piezas.
Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, intentando pasar desapercibida, pero la vi dudar en el umbral, agarrando la carpeta como si fuera a escapársele entre los dedos. Dejé la llave inglesa y me limpié las manos con un trapo, preparándome para lo que venía. Se acercó lentamente, con voz suave. Miles, he estado pensando, empezó, deslizando la carpeta por la mesa de trabajo. Mi aprendiz, Jake, se apartó, dándonos espacio sin hacer comentarios. Recogí los papeles que contenía, documentos legales, gráficos, proyecciones, una propuesta de inversión que describía inyecciones de capital, planes para ampliar el espacio de trabajo y modelos de participación en las ganancias. La firma de Thalia estaba al pie, pulcra y segura. Mi familia y yo queremos invertir en Acero y Alma, dijo. Te lo suplico. Vemos lo que has construido y queremos ayudarte a crecer. Observé las hojas de cálculo, los gráficos de ingresos previstos y el desglose detallado de cómo su dinero podría impulsar mis operaciones. Fue generoso, preciso, incluso impresionante. Pero la generosidad, sin respeto, me pareció hueca. Pasé las páginas de un lado a otro, sintiendo la suavidad del papel, preguntándome si esto contaba como la disculpa definitiva o el insulto definitivo. Investigaste, dije en voz baja. Estudiaste mis balances, mis gastos generales, mi cartera de clientes. Se le encogieron los hombros, aliviada de que reconociera el esfuerzo. ¿Lo hice? Me di cuenta de cuánto te sacrificas, cuánto trabajas. Mereces crecer. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. El sonido resonó en la silenciosa bahía. Miré el chasis de la Norton, a medio ensamblar, en el elevador. ¿Así que quieres recuperar el respeto que nunca tuviste?, pregunté. Sus ojos brillaron de dolor. No, susurró. Quiero apoyarte, demostrarte que creo en ti. Pero la fe no se vende como si fuera una acción. Se gana con el trabajo diario, con el trabajo honesto. Recordé la primera vez que la oí bromear sobre no casarse con un mecánico pobre, con la crueldad disfrazada de broma, y me di cuenta de que ningún capital podría revertirlo. Agradezco la oferta, dije con voz firme. Pero no quiero a un inversor que antes me consideraba un caso de caridad. Quiero socios que respeten mi trabajo cuando las ganancias no estén garantizadas. Thalia se mordió el labio, mirando la proyección impresa de una segunda bahía y una nueva estación de soldadura. Podemos negociar las condiciones, capital, deuda, participación en los ingresos, lo que quieras. Negué con la cabeza. No es el dinero lo que estoy rechazando. Es el principio. No puedes invertir en alguien a quien antes le faltaste el respeto solo para volver a ganarte un lugar en su vida. Sus hombros se hundieron. Y por un instante, se parecía a la mujer que una vez conocí. Al borde de las lágrimas y el arrepentimiento. Pensé que esto lo arreglaría todo. Metí la mano en el bolsillo del delantal y saqué un pequeño engranaje, una pieza de repuesto de un motor que había reparado antes. Lo coloqué junto a la propuesta. Este equipo no pide ser rescatado. Está diseñado para encajar, para funcionar, para impulsar la máquina. Eso es lo que necesito. Respeto justo, no fondos de rescate. Thalia cerró los ojos, dio un paso atrás y exhaló. Lo siento. Asentí, volviendo a mirar el marco del triunfo. Lo sé. Ahora entiendes por qué no puedo aceptarlo. Salió del garaje en silencio, y la puerta se cerró con un clic. Tomé mi llave inglesa y comencé a ajustar las piezas del motor. Cada vuelta, una reafirmación de que la verdadera restauración, de motos o de una vida, proviene de manos inquebrantables, de un respeto que nunca necesitó ser comprado. Ha pasado un mes desde que cerré esa puerta al último intento de reconciliación de Thalia. El garaje de Acero y Alma vibra de nuevo con firme propósito. Se acabaron las cajas para anillos. Se acabaron las propuestas de matrimonio brillantes. Solo el satisfactorio roce del metal con el metal y el ritmo del trabajo honesto. Las mañanas empiezan antes del amanecer. Los primeros rayos de luz iluminan mi banco de trabajo al abrir las puertas del garaje y respirar ese familiar aroma a aceite y acero. Me he centrado por completo en las máquinas y en recuperar mi confianza. Cada proyecto es una obra maestra en miniatura.
La Honda CB750 RIA de 1972 que me presentaron en la exhibición de motos del fin de semana pasado, con su depósito recuperado y cromado nuevo. La Norton Damenate del 58 que salió reluciente tras semanas de trabajo paciente. La Café Racer personalizada que estoy dibujando ahora, adaptándola a las necesidades prácticas y el estilo estético de una enfermera. Cuando Ria se presentó en el evento, vi una curiosidad genuina en sus ojos, no filtrada por juicio ni lástima. Admiró mi forma de hablar sobre relaciones de transmisión y curvas de par, no el tamaño de mi cuenta bancaria. Su interés fue como la primera chispa de una verdadera conexión. Por las noches, después de que se va el último cliente y se atenúan las luces del taller, me siento junto a la puerta abierta del taller y registro mi progreso. Escribo sobre el latido de cada motor, el sutil zumbido que siento en las yemas de los dedos durante las pruebas de manejo, las sonrisas de los clientes al acelerar en máquinas recién reconstruidas. Esos momentos se han convertido en mi validación. No necesito seguidores de Instagram ni recortes de revistas. Necesito la emoción de la artesanía y el orgullo silencioso que la acompaña. Miranda me visita ahora, a menudo con recomendaciones de libros sobre la historia de las motocicletas o técnicas de restauración de antigüedades. Se sienta en un taburete y me escucha mientras le explico mi proceso, desde decapar la pintura hasta pulir pistones. Sus disculpas se han transformado hace tiempo en genuina admiración. Cuando me felicitó por mi último trabajo de pintura, sentí la calidez del respeto merecido, que ya no depende de las opiniones de Talia. Gregory se ha convertido en algo más que un suegro comprensivo. Es un entusiasta como yo. El fin de semana pasado, fuimos a un viejo granero que se rumoreaba que guardaba piezas antiguas. Me sorprendió ayudándome a cargar una caja de cilindros paneado originales en mi camioneta, charlando animadamente sobre técnicas de portabilidad. Ahora nos reímos, sin tensión incómoda. Claro, algunos días todavía resuenan con preguntas. Cuando mi teléfono se ilumina con un mensaje que dice, espero que estés feliz, hago una pausa, con el dedo sobre, leer. Pero me recuerdo a mí misma que sanar es un proceso continuo, como un cuerpo al que se le quita el óxido y se reconstruye para ser más fuerte. He aprendido que no se arreglan las grietas con palabras bonitas, sino con integridad. Ria me llama mañana para hablarme de esa construcción personalizada. Quiero crear algo que refleje su personalidad. Eficiente, resistente, discretamente audaz. Mientras coloco los planos en mi banco, siento una oleada de propósito. Esta moto será mi próximo testimonio de lo que significa la verdadera restauración, tanto para las máquinas como para el hombre detrás de la llave inglesa. He dejado de responder a los mensajes de Talia. Algunas piezas, una vez rotas sin posibilidad de reparación, se dejan a un lado del camino. Otras, si se tratan con cuidado, se pueden pulir hasta que brillen. Mi vida, como cada motor que reconstruyo, llevará las marcas del trabajo duro, la honestidad y la convicción inquebrantable de que el respeto no se puede comprar, debe construirse, un giro honesto de llave a la vez.